Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ¿se podría entender que hay un parate, un freno a la intención reeleccionista de decenas de intendentes que pretenden perpetuarse en el poder con la resolución que ustedes han sacado? Bueno, es una pregunta más para la política que para la justicia. La justicia actúa frente a un requerimiento concreto. Hubo un requerimiento concreto, en este caso de un partido político de la localidad de Tanti, que compareció no solamente como partido político, también comparecieron concejales de la ciudad de Tanti, en carácter de ciudadanos, en carácter de concejales. El Tribunal Superior tiene una larga y pacífica jurisprudencia al respecto, por lo tanto, solo se adoptó la legitimación para poder actuar al partido político, que es quien, para la Constitución de Córdoba, monopoliza la representación política, ¿no? En las elecciones solamente se puede ir como partido político, motivo por el cual es el único legitimado para actuar, así lo hemos entendido. Y lo que se ha hecho es simplemente correr vista a la demandada, en este caso el municipio de Tanti, para que conteste esa demanda, pueda esbozar sus argumentos, aportar pruebas, si así lo considera, para poder dictar una resolución de fondo. Ahora, el punto, si se quiere, que tiene mayor impacto mediático es el otorgamiento de una medida cautelar que se basa en dos pilares que son muy sencillos desde el punto de vista jurídico, que son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Verosimilitud en el derecho significa, en palabras simples, de que el motivo que se esgrime, esto es, que la ordenanza que había sido sancionada por el Consejo Liberante de Tanti se contradice con la letra de la ley provincial y de la Constitución de la provincia de Córdoba. En principio, surge que esto puede ser así, y eso es lo que se llama verosimilitud en el derecho. Y segundo, el peligro en la demora, esto es, las acciones declarativas de inconstitucionalidad, como la que estamos conversando, son acciones que corresponden originariamente al Tribunal Superior de Justicia, que nacen directamente de la Constitución de la provincia de Córdoba y que tienen un carácter netamente preventivo, es decir, se dice si una norma, si una ordenanza, si una ley, lo que sea, es constitucional o no, antes de que tenga una aplicación práctica concreta, motivo por el cual no había otro medio idóneo que no sea esta medida cautelar para preventivamente frenar cualquier consecuencia negativa que pudiera tener. Ese es el estado actual de la situación. Se le ha ordenado al municipio de Tanti que se abstenga de aplicar dicha ordenanza hasta tanto podamos resolver sobre el fondo de la cuestión. Bueno, en realidad lo que sucedió en Tanti es un artilugio que lo había esbozado incluso el propio defensor del pueblo con varios intendentes, una suerte de gambeta a la ley a través de ordenanzas en el pago chico a los efectos de garantizar que esos intendentes se pudieran presentar una vez más, ¿no? Insisto, yo no voy a hacer consideraciones políticas, pero sí le digo que el argumento que se esgrime en la acción declarativa de inconstitucionalidad tiene que ver con cómo se entiende un primer periodo de mandato. Me explico. La ley orgánica municipal, que es una ley que rige para todos los municipios y comunas que no tienen carta orgánica, como es el caso de Tanti, establece que puede haber una sola reelección tanto para el intendente como para los concejales, como para los tribunos de cuentas municipales. Se estableció en aquel momento, en el año 2017, que el actual periodo, no el actual, el que estaba vigente en ese momento, que es el periodo 2015-2019, era el primero y que sobre ese podía haber una sola reelección. Mientras que la ordenanza cuestionada lo que dice es que se debe considerar al actual periodo 2019-2023 como el primero, por lo tanto facultaría haber una reelección, lo cual iría en contra de lo establecido por la ley orgánica municipal. El propio preámbulo de la Constitución cordobesa habla de la defensa del sistema representativo y republicano. Es en virtud de este sistema representativo y republicano que como Poder Judicial uno debe velar en cuanto a su integridad, que se dictó la medida cautelar e insisto, esperemos que pronto, y esto dependerá también un poco de la actividad de las partes, pero esperemos poder llevar una resolución de fondo en lo inmediato. Por allí arranqué la entrevista con un tema que desde el punto de vista de nuestra profesión es poco ganchero, porque esto solamente le interesa a los intendentes que quieren seguir en el cargo, que quieren perpetuarse en el cargo y no está en la agenda cotidiana de la gente. Sí causó mucha bronca y mucho estrépito el debate que se generó en torno a si los jueces tienen que pagar ganancias o no. Me refiero a todos, no los que entraron después de 2017, que sabemos que están tributando. Finalmente el kirchnerismo no consiguió los votos
para que todos los jueces paguen ganancias. Y la oposición, me da la sensación, es una opinión, que quedó embretada o pegada defendiendo el privilegio de los jueces. Yo supongo que usted como juez, doctor, debe sostener que está muy bien que ustedes no paguen ganancias. No, mira, yo integro el Poder Judicial desde el año 2015 y antes de mi ingreso al Poder Judicial yo era un abogado litigante que, bueno, tenía mi opinión jurídica formada y la verdad que es la misma opinión que tengo hoy. Lo que pasa es que reconozco que como juez esa opinión puede sonar parcializada o puede sonar interesada. En realidad es un tema que en cualquier facultad de Derecho se estudia de una manera muy sencilla y es un tema constitucional. El artículo 110 de la Constitución, que establece la intangibilidad del salario de los jueces, es un artículo que proviene de la Constitución norteamericana, ni siquiera es un problema nuestro de la República Argentina, es un problema que es un artículo, mejor dicho, una norma que hunde sus raíces en el derecho anglosajón y la Constitución norteamericana estableció la intangibilidad del salario de los jueces revelándose a la monarquía inglesa, ¿no? De donde ellos, por supuesto, provienen, ya que ellos cuestionaban que la monarquía inglesa podía tener incidencia sobre la independencia de los jueces a través básicamente de dos aspectos. Una es el salario de los jueces y la otra es la duración de sus mandatos. Por eso establecía que los jueces eran vitalicios y que su remuneración era intangible, es decir, no podía ser disminuida por una decisión de otro poder del Estado. Casi todas las constituciones occidentales han receptado esta norma. Esta norma es así, más allá de que nos guste o no nos guste, porque yo reconozco que genera mucha antipatía y un proceso de desigualdad claro, pero es la ley y es la Constitución. Y este debate se dio, se había dado ya allá a principios de los años 90, yo era no me acuerdo si estaba terminando la escuela o empezando la universidad, cuando en la presidencia de Menem y en el Ministerio de Economía de Caballo se dio un debate de esto, finalmente no se llegó a un acuerdo y ese debate volvió a darse en el año 2017, 2016 en realidad, porque se sancionó una ley para establecer que los nuevos integrantes de los poderes judiciales que ingresaron a partir del 2017 comenzaran a tribunar ganancias. De esa manera quedaba salvo el precepto constitucional del 110 y hoy el Poder Judicial de Córdoba tiene alrededor del 22, un poquito más del 22% de su planta alcanzada por el impuesto a las ganancias. Y es un número que va a ir subiendo y con el paso de los años va a ir equiparándose al resto de la sociedad. Claro, usted hace un enfoque, un raconto histórico y puede sonar fuerte porque tiene un asidero histórico, un fundamento. Después yo me junto en un café con un juez y le digo, mira, ¿quién sos vos para no pagar ganancias si yo pago ganancias? Explícame. Y un juez me va a decir, no, porque sabe que esto defiende la independencia del Poder Judicial. ¿Qué? ¿Pagar impuestos te hace dependiente o genuflexo frente a los otros poderes? Esa parte yo no me la entiendo y la discuto a muerte, doctor. Pagar impuestos no, por supuesto que no. Lo que sí, si uno abre la puerta a que un poder del Estado pueda incidir en la remuneración de los jueces a futuro, hoy en el impuesto a las ganancias, mañana podría ser en cualquier otro impuesto, entonces sí estaría afectando este principio de intangibilidad que, le repito, no es una creación argentina, es una creación que existe en todos los ordenamientos occidentales del mundo y allí es donde podría ponerse en duda la independencia de los jueces si, por ejemplo, cede la corporación judicial a estas prebendas. Fíjese que en el ámbito nacional, en el ámbito federal, ocurrieron estos últimos días, en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, algunos hechos de tinte claramente político, como un grupo de jueces, una asociación de jueces solicitando audiencia con el vicepresidente de la Nación, o la interpretación que se hacía del proyecto de que el impuesto alcanzaría solamente a los jueces activos y no a los jueces jubilados, lo cual traería como consecuencia práctica que los jubilados cobren más que los activos y eso provocaría jubilaciones masivas, si se quiere, o muchas jubilaciones de los jueces, y eso daría lugar a nuevas vacantes y que el poder político, que en el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene un peso específico mucho más fuerte que el que tiene, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, incidiera sobre nuevas designaciones. Es decir, el argumento es válido, el argumento causa esto que usted dice, que por supuesto yo también voy a un asado con amigos y me dicen exactamente lo mismo, no desconozco la realidad, pero digo, por ahí es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Las consecuencias prácticas que vienen atrás de normas de este tipo y no solamente de normas de este tipo, de las formas en que han querido ser
establecidas o sancionadas en los últimos días y bueno, da que pensar y me parece que nos lleva un análisis que es más de tinte Claro, político. es que seguramente habrá, evidentemente, segundas intenciones. Está claro el enfrentamiento del poder político de la vicepresidenta con los jueces. Pretende el apartamento de los fiscales que la están juzgando, de los camaristas, pretende reformar la Corte. Eso es claro y evidente. Sucede que después, a la hora de defenderlo, diciendo, no, si yo pago ganancias, pierdo independencia y esto me garantiza la independencia, me parece que ahí la gente no lo cree. En el año 2016 se dio esta misma discusión y se dio también en el Congreso de la Nación y se llegó a un consenso que en su momento fue visto como una reacción, si se quiere, o un remedio a esta desigualdad que iba a llevar unos años, que como le digo, con el paso de los años está sucediendo y yo creo que con el paso de algunos años más esto va a ser un tema del pasado. Doctor, ¿cuál cree usted como cabeza de un poder es la imagen que tiene la justicia de Córdoba para el ciudadano común? Por allí está claro que se termina generalizando, ¿no? Como Correcto. con la prensa, como con la iglesia, pero bueno, usted es cabeza de poder y se lo pregunta. La imagen de la justicia es una imagen muy negativa, es una imagen mala. En el mundo jurídico, si se quiere, sí se pueden distinguir entre distintos poderes judiciales y yo aquí rescato, porque además he recorrido el país y hablo con jueces de otras jurisdicciones, sí el Poder Judicial de Córdoba goza en el resto del país de un prestigio realmente importante si lo compara al Poder Judicial de la provincia de Córdoba con otros poderes judiciales o con el mismo Poder Judicial Federal. Lo que pasa es que es muy difícil distinguir, digamos, que se trata del Poder Judicial de Córdoba y no del Poder Judicial Federal un determinado fallo, una determinada ocasión. Entonces, la imagen se establece sobre un concepto abstracto de justicia y allí es donde viene la generalidad. Yo creo que desde el Poder Judicial debemos, y lo vengo diciendo hace ya un tiempo, debemos invertir mucho en comunicación. Yo veo y advierto, más desde adentro que desde afuera del Poder Judicial, de cuando estaba afuera del Poder Judicial, muchas políticas institucionales que son realmente buenas y realmente ejemplificativas en otros poderes judiciales, incluso afuera. Tenemos muchos programas que hacen a la calidad institucional, porque no pierdo de vista de que como Poder Judicial de una provincia como Córdoba es la institucionalidad del paradigma que siempre nos debe regir. Entonces, en ese marco creo que tenemos políticas que debemos comunicar, que debemos dar la cara y bueno, entrevistas de este tipo tienen que ver con eso, con poder acercarse a la gente. Doctor, ¿en Córdoba no hay corrupción? No, por supuesto que hay corrupción y creo que uno no puede desmarcarse del ámbito del país en donde vive, ¿no? Yo muchas veces escucho, no en el ámbito jurídico, en ámbitos sociales, en Suecia pasa tal cosa, en Inglaterra pasa tal cosa, en Finlandia, en Suiza, pero nosotros no somos eslovenos ni somos anglosajones, somos latinos. En el marco de Latinoamérica y de las realidades que nos toca vivir, no podemos pretender conductas idiosincráticas que claramente no tenemos, ¿no? Doctor, en realidad mi pregunta fue cortita y al pie y fue chicanera, porque acá venía la segunda parte. Digo, en Córdoba no hay corrupción porque la justicia no ha metido a ningún poderoso en cana en los últimos 20 años, vinculado con el poder político. Yo sé que los fiscales tienen el peso de la investigación, que hay una Fiscalía General, pero en resultados concretos uno ve las fiscalías anticorrupción y están prácticamente vírgenes de haberle pintado los dedos a algún peso pesado poderoso. Pero son decisiones legislativas. El Poder Judicial, a la hora que se creó el Fuero Penal Económico y Anticorrupción, yo no integraba el Poder Judicial, pero conozco por mis colegas que no fueron consultados al respecto, como no hemos sido consultados en otros proyectos legislativos que han, si se quieren, modificado o configurado la organización del Poder Judicial. Nosotros estamos para aplicar y para interpretar las leyes y la organización del sistema judicial, que si bien creo deberíamos tener siempre opinión y parte al respecto, pero no siempre ha sido así. De manera que, bueno, hay cuestiones para modificar evidentemente, ¿no? ¿Cómo se hace para que un fiscal, para que un juez no sea dependiente del poder político? ¿Es una decisión personal o institucional? Yo creo que ambas. El Poder Judicial tiene, mejor dicho, la organización constitucional en Córdoba tiene ciertos anticuerpos para ello, ¿no? El jurado de enjuiciamiento que ha actuado y ha actuado varias veces, incluso exonerando a algunos magistrados por casos de corrupción. Yo creo que así está establecido y no he escuchado críticas específicas del funcionamiento del mismo. Me parece a mí que la decisión institucional tiene que ver con el seguimiento de las causas. Hay un tribunal de ética,
hay una oficina de sumarios administrativos y eventualmente hay un jurado de enjuiciamiento, los tres funcionan, los tres tienen actividad y esa es la respuesta institucional que puede darse. Luego, lo que cada juez o cada fiscal haga en el ámbito de su íntima convicción o de su tratamiento, bueno, para eso están las apelaciones, para eso están los tribunales de alzada. Yo escucho muchas afirmaciones, si se quiere, generales al respecto, pero a la hora de tener que hablar de causas y casos concretos, ahí es como que la crítica se diluye un poco, ¿no? Nosotros hemos creado, no hace muchos años, un observatorio para causas que tengan que ver con delitos contra la corrupción, para que todas las resoluciones sean públicas y cualquier ciudadano pueda acceder a las mismas y poder revisarlas y poder verlas. No he conocido que de ese observatorio haya surgido algún análisis crítico respecto a alguna resolución que ha sido allí publicada, pero me parece a mí que nosotros tenemos que institucionalmente sentar cierta trazabilidad en la toma de esas decisiones y esas decisiones tienen que ser públicas y poder ser revisadas por la ciudadanía.